Antes de comenzar, te invito a bajar el ritmo, a mirar sin prisa, a escuchar lo que el paisaje tiene que decir, aunque no use palabras. Este no es un video sobre cómo jugar. Es un recorrido, una observación silenciosa de un mundo que existe incluso cuando nadie lo mira. En Roll Whispers, exploro mundos de rol con calma. Escucho sus caminos, su luz y sus silencios. Se sienten, se observan y a veces susurran. White Orchard parece un lugar tranquilo, pero si lo miras con verdadera calma, algo cambia. Hay un murmullo bajo la tierra, un murmullo que no asusta, pero tampoco consuela. Aquí todo está puesto para guiarte, sin que lo notes. Es un inicio humilde, un comienzo que no busca brillar, solo quiere invitarte a caminar, como si supiera que esta historia, tarde o temprano, te iba a encontrar igual. White Orchard no te recibe, te susurra, y lo hace con cuidado, con esa delicadeza que tienen los lugares que han visto demasiado y aún así siguen levantándose cada mañana. Cada sendero, cada árbol torcido, cada rayo de luz que cae sobre la hierba húmeda tiene un propósito. Nada grita, nada te empuja, nada se impone, pero si prestas atención, todo te está observando. Este valle no enseña mecánicas, enseña ritmo. No entrega instrucciones, entrega sensaciones. Y ahí, justo al entrar, aparece el primer camino. Una herida suave en la tierra, un trazo claro que avanza sin prisa, como si conociera tu paso antes de que lo des. Te invita, te acompaña, te acomoda cuando decides desviarte y de alguna manera siempre regresas a mirar hacia la aldea. Es el paisaje tomando tu mano, pero sin cerrarla. La luz aquí es diferente, suave, doméstica, cansada quizá, pero honesta. No ilumina para mostrar belleza, ilumina para que entiendas dónde estás. La luz te habla, y es una voz más clara que cualquier marcador de mapa. Las casas tampoco buscan llamar la atención. Parecen parte del suelo y no muebles sobre él. Madera vieja, humo que sube lento, tejados inclinados como si escucharan tus pasos acercarse. No muestran riqueza, muestran rutina. Y es esa rutina, esa naturalidad sin esfuerzo, la que te mete en este mundo antes de que conozcas sus conflictos. White Orchard respira lento, muy lento. Los campos abiertos te ofrecen distancia. Los bosques cercanos te quitan confianza. Hay una calma, pero es una calma con bordes afilados, como si el valle murmurara: disfruta, pero no te duermas. Si te quedas quieto, unos segundos apenas, escuchas cómo el sonido sostiene todo lo demás. Pájaros escondidos, viendo apenas perceptible, un perro que ladra lejos, voces que se deshacen antes de llegar a ti. No es ruido, es la respiración del paisaje. El verde aquí no intenta impresionar, es un verde usado, húmedo, vivido. Los árboles no buscan protagonismo, solo enmarcan el camino como guardianes viejos que ya no necesitan hablar. Y los senderos amarillentos parecen recuerdos olvidados de un verano que pasó demasiado rápido, cálidos y tristes a la vez, para recordarte que este mundo tiene profundidad, incluso cuando tú no la buscas.
Un movimiento constante que te sigue, incluso cuando no lo ves. Parece cansado, parece antiguo, parece lleno de historias que nadie se preocupó de escribir. Las patrullas de Nilfgaard recorren el valle como manchas oscuras. No rompen la calma, la contaminan apenas. Son un recordatorio silencioso de que este lugar, esta luz, este silencio, viven bajo una sombra que no se va. Y aún así, White Orchard se siente amable. Amable en un mundo que no suele permitirse eso. Antes de que aprendas a pelear, te enseña a mirar. Los caminos amplios están diseñados para tu primera galopada con Roach. No te tropiezas, no te pierdes, no te frenas. Te mueves como si el terreno te conociera mejor que tú mismo. Las huertas, los corrales, el trabajo silencioso de sus habitantes son señales pequeñas, pero muy importantes. Este mundo sigue vivo incluso cuando tú no estás. Ese detalle tan discreto, tan humano, es lo que hace que The Witcher 3 te atrape sin pedirte permiso. Piensa en esto. White Orchard no es un tutorial, no es un prólogo. Es una conversación silenciosa, un diálogo entre tú y el paisaje, donde tú no hablas, solo escuchas. Y lo que escuchas es simple: este mundo quiere que te quedes. No con espectáculo, no con acción, sino con verdad. Cada detalle, la niebla sobre el río al amanecer, la luz que cae como un suspiro sobre el campo, están ahí para envolverte. White Orchard no necesita gritar para atraparte. Solo te mira, te ofrece su calma frágil y te deja avanzar. Aquí empieza todo, con un susurro, con una herida suave en la tierra, con un camino que no tiene prisa. White Orchard no busca impresionarte, busca afinar tu mirada, tu oído, tu forma de moverte. Si lo recorres despacio, descubres que todo lo que vendrá después ya estaba insinuado aquí, en las sombras que se alargan, en los árboles que observan, en los caminos que esperan. Si quieres que exploremos otra zona del Fable en los Skellige, dímelo abajo en los comentarios. Hasta el próximo video.